presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. En las últimas horas, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ZUNCA, la UNTRA, FANCAP, las cámaras empresariales, junto con ANCAP, sellaron los acuerdos que comprometen a todas las partes en el objetivo de ejecutar las tareas y obras de mantenimiento de la refinería de La Teja en el menor tiempo posible. El cronograma de dichas tareas, según la planificación presentada por el contratista principal de las tareas críticas en la unidad de cracking catalítico y aprobado por la Jefatura de Paro, establece que el 20 de marzo la refinería estará en condiciones de plena operación, de no mediar condiciones climáticas adversas o imprevistos. Esto es parte de lo que dice el comunicado de ANCAP que emitió en las últimas horas, teniendo en cuenta los acuerdos que se avanzaron para llevar adelante las tareas de la refinería de La Teja. ¿Qué implican y cómo se van a desarrollar los trabajos? Estamos en comunicación ahora con el presidente de la empresa, Alejandro Stipanisic, que nos atiende esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro. Stipanisic, antes de pasar a los detalles económicos y a los acuerdos, tal vez cuando hablamos de esto, muchos queremos suponer qué implica justamente la parada técnica de la refinería, pero asumo que no muchos tenemos claro efectivamente eso. ¿Qué implica en rigor la parada técnica de la refinería de La Teja? ¿Cuáles son las tareas que se desarrollan? Mirá, justo ahora estaba coordinando con el jefe de mantenimiento de la gente de comunicaciones, estábamos charlando sobre cómo tenemos que transmitir eso a la población, pero te lo puedo resumir en es la tarea de ingeniería más compleja y más grande que encara el país cada 4, 5 o en este caso 6 años, ¿no? Es una tarea que es diferente a construir algo desde cero, porque supone desarmar algo casi totalmente, reparar, sustituir, hacer modificaciones y volver a armar para que funcione. Y una refinería es un gran complejo de caños, recipientes, equipos de todo tipo que mueven fluidos que están a alta presión y a muy alta temperatura. Y además esos fluidos son inflamables. Así que imagínate lo que es la complejidad de la operación, pero mucho más lo que es la complejidad de parar el complejo, limpiarlo, evacuarlo, ponerlo en condiciones seguras para que la gente de mantenimiento entre a trabajar y pueda hacer cortes de chapas, de caños, que pueda hacer soldaduras, que pueda hacer movimientos en un enjambre de caños, de cables y de equipos, y después todo eso hay que armarlo para que opere en condiciones seguras. El expertise de la gente de mantenimiento y de los contratistas locales es suficiente. A veces, como en esta ocasión, tenemos tareas mucho más complejas, entonces hay que traer técnicos del exterior. Una grúa vamos a tener que traer del exterior. Hay tareas de planificación que son muy complejas y son inéditas en el país, entonces contratamos también apoyo del exterior. Pero en resumen es la obra de ingeniería más grande que enfrenta el país cada 3 o 4 años, y tiene una complejidad y una necesidad de planificación y una precisión en la ejecución que realmente para los ingenieros es como el momento de éxtasis, ¿no? Sí, conversando con algunos funcionarios de ANCAP, ellos tienen como una especie de cocarda, digamos, cuántas veces participaron en una parada técnica de la refinería, ¿no? Es un momento muy especial dentro de la empresa. Bueno, sí, pero es que lo que es en la industria. A ver, yo tengo 30 años en ANCAP y debo tener 7 paradas de refinería en mi espalda, y si lo digo en el exterior, imagínate mis compañeros que siguen en la refinería y que tienen capaz que 6 o 7 más, ¿no? Pero cuando yo en el exterior digo que tengo 7 paradas de refinería en mi currículum, me miran como diciendo, pero qué experiencia brutal que tienen estas personas. Y en ANCAP las personas tienen capaz que hay 10 paros de refinería o 15 paros de refinería encima, y eso significa una larga trayectoria en la empresa y además una experiencia ganada que es muy muy valiosa en la industria. En el mundo de las refinerías, en el mundo del mantenimiento de las refinerías, que una persona tenga 3 o 4 paros de mantenimiento encima es
estás hablando de una persona de mucha experiencia. Eso generalmente puede ocurrir en algunos contratistas que hacen obras, pero los contratistas se encargan de partes de la parada de mantenimiento. Cuando una persona de la refinería pasó varias paradas de mantenimiento, la industria lo reconoce como una persona de mucha experiencia. Eso es lo que tenemos en ANCAP, ¿no? Gente de muchísima experiencia que tiene muchas batallas, tiene miles de batallas vistas en el pasado, y creo de lo que nos tenemos que sentir todos orgullosos, ¿no? Porque vuelvo a insistir, es una tarea de una complejidad. Vamos a tratar de en las próximas semanas compartir algunas imágenes públicamente para que la sociedad lo pueda captar, pero es una tarea, es un conjunto de tareas de una complejidad muy grande, y que requiere un profesionalismo que es el que tiene la gente de ANCAP, ¿no? Usted lo dijo, el pasar allí, pero ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? Las paradas de refinería, en la complejidad que tiene nuestra refinería, hay refinerías más complejas u otras que son más simples, se hacen paradas todos los años muy parciales, de pedazos de la refinería, pero paradas totales de mantenimiento como es esta, suelen hacerse entre los 4 y los 5 años. En particular, la última parada de refinería en La Teja fue en el año 2017. La corrida entre paros que estamos observando esta vez es la más larga en la historia de ANCAP, pero no fue planificado así. En realidad el problema fue la pandemia del 2020. La refinería estaba prevista parar en el año 2021, en la primavera del 2021, pero todos los procedimientos de contrataciones y los suministros se atrasaron más de un año por la pandemia. Hay que recordar que el Uruguay no produce los materiales que utiliza la refinería, desde caños de acero al carbono, a caños de acero aleado, a todo lo que son los fittings, entonces válvulas, codos, uniones, bombas, compresores, todos los repuestos que tienen sus equipos, los equipos mecánicos que almacenan o que hacen el lugar para determinadas reacciones químicas, es todo importado, todo importado. Y bueno, eso, todas las refinerías del mundo en el año 2020 sufrieron de la pandemia, sufrieron la afectación de sus planificaciones, y eso atrasó a todos los proveedores del mundo, y eso nosotros también lo vivimos. Nosotros además tenemos la particularidad de que tenemos en el país 4 estaciones muy marcadas, y debe evitarse hacer una parada de mantenimiento desde mediados de otoño hasta empezar la primavera. Entonces, si te pasás de una ventana, como nos pasó a nosotros, del 2021, ya quedas a fines del 2022 o 2023, como nos pasó ahora, ¿no? Y bueno, además, el conflicto sindical que tuvimos nos atrasó un poco más, pero la corrida de la refinería desde noviembre del 2017 hasta septiembre del 2023 es la más larga en la historia de la refinería. Estipanesi, ¿qué costo tiene una parada técnica de estas características para ANCAP? En particular, las paradas en general pueden valer en torno de los 20 o 30 millones de dólares si son en condiciones absolutamente normales y solamente mantenimiento. Esta parada de mantenimiento de este año va a tener un costo que está planificado en 77 millones de dólares, de los cuales casi 60 se los lleva una obra de envergadura, que es en realidad una obra de inversión, que estamos haciendo para sustituir una parte muy importante del cracking catalítico, que es el corazón de la refinería, es la unidad de proceso dentro de la refinería donde se hace la mayor conversión de los hidrocarburos simples en hidrocarburos mucho más complejos, que son los que después se transforman en las gasolinas, en los gases licuados y en algunos solventes, ¿no? Esos 77 millones de dólares es el costo que vamos a insumir en repuestos, contratos con terceros, mano de obra propia, y equipos. Es una cifra significativa y nos garantiza después de esta refinería, de esta parada, que nuestra refinería va a tener una vida útil por lo menos por las próximas 2 o 3 décadas, que es el horizonte temporal que estamos manejando para seguir procesando petróleo en el país. Estipanesi, con respecto al comunicado, dice: desde el lunes 23 de octubre
se iniciaron los trabajos de mantenimiento en turnos de 12 horas. En los próximos días se contará con la máxima capacidad de despliegue de todos los contratistas para ejecutar obras que extenderán la vida útil de nuestra refinería por varias décadas, como usted acaba de decir. El costo se estima en $77 millones. ¿A cuánta gente involucra todo el proceso? Son alrededor de 2.000 personas en forma directa. Uh-huh. Son de la propia empresa y también de los contratistas, ¿no? Sí, estamos hablando de alrededor de 500 personas, 500 funcionarios de ANCAP y arriba de 1.500 trabajadores de las empresas contratadas. Hay una veintena creo que son 18 de las empresas contratadas que van a trabajar directamente en el paro de unidades. Hace 2 años que se iniciaron los procesos de licitación para la contratación de los trabajos. La mayoría son empresas locales. Tenemos algunas empresas extranjeras también que van a apoyar en esta ocasión, pero estamos hablando de 2.000 personas trabajando en 4 o 5 hectáreas en los próximos 4 meses. Uh-huh. ¿Qué implicó el acuerdo con el sindicato, Penicic? Se lo pregunto porque justamente esto terminó en una instancia de negociación y de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque hasta cierto punto los trabajadores iban a trabajar solamente en el régimen de 8 horas y esta parada técnica necesita de otras extensiones horarias, ¿no? Sí, a ver, el acuerdo al que llegamos es un acuerdo histórico, que yo no tengo dudas en calificar como histórico. Es la primera vez en la historia de ANCAP, en la historia del país, que se lleve a un acuerdo así donde todos los involucrados se alinean a conseguir un objetivo que es realizar las tareas en el mismo tiempo posible. Tú mencionabas hace un rato el comunicado expresa que el contratista principal de las tareas del Kraken, que es la tarea de mayor duración entre todas las tareas del paro, fija el 20 de marzo como fecha para culminación de los trabajos. Pero eso es lo que está planificado y eso es lo que hoy tenemos presente. Quizá pueda ser un poco antes, pero también tenemos que estar pensando de que puede haber, 2 o 3 días de vientos muy intensos o de lluvias muy intensas o alguna tormenta que no solo atrase, sino que requiera rehacer algunos trabajos. Por ejemplo, si llueve mucho, hay tareas de soldadura que no se pueden hacer. Es más, hay tareas de soldadura que si la humedad ambiente supera cierto límite no se deberían hacer. ¿Sí? Pues estamos hablando de soldaduras en recipientes que van a trabajar con fluidos a alta presión y alta temperatura. Entonces la soldadura tiene que quedar perfecta, no puede quedar ninguna incrustación, no puede quedar ningún poro de aire atrapado en la soldadura. O sea, son trabajos realmente muy delicados. El haber llegado a este acuerdo nos asegura que todas las fuerzas que van a intervenir en las tareas que se van a realizar están comprometidas a hacerlo en el menor tiempo posible. Este logro, que vuelvo a insistir, es histórico, para nosotros también es una salida que nos llena de satisfacción porque después de 2 años de continuo conflicto con FANCAP y con todas las partes que integran FANCAP, finalmente creo que todos comprendimos que la tarea para el país es demasiado importante. Tú hablabas de los turnos de 12 horas, sí. Hace un rato me preguntabas por los costos, yo te decía, el costo directo de los trabajos que vamos a hacer es $77 millones. Pero por otro lado, cuando uno mira lo que está, es como yo te dijera, ¿cuánto te sale reparar el taxi? Y mirá, tengo que hacerle chapa y pintura, me sale, $5.000 la reparación del taxi. ¿Cuántos días va a estar parado el taxi? 10. Perfecto. En 10 días tú tenés el taxi remodelado y te costó $5.000, pero esos 10 días no trabajó el taxi. Claro, el lucro cesante, digamos. El lucro cesante de la refinería anda en el entorno entre los $600 y $800.000 por día. Uh-huh. ¿De qué depende ese lucro cesante? De la diferencia de precios que haya entre los productos que produce una refinería, nafta, gasoil, supergas, y el precio del crudo. ¿Sí? Ese margen, que es el que llamamos margen de la refinación, el margen bruto de la refinación, cuando es el precio de los costos del crudo, o el margen neto de la refinación, cuando le agregas los costos propios operativos de la refinería, es lo que deja de ganar el país por procesar petróleo y transformarlo en productos finales.
ese margen es tan importante, tan imponente en los números, que cada día que la refinería está parada, el país deja de percibir ese margen. Por eso es tan importante hacer las cosas en tiempos mínimos. Lamentablemente, la refinería paró el 4 de septiembre, y ahora te explico por qué tuvo que parar el 4 de septiembre, paró de producir el 4 de septiembre, y estaba previsto que estuviera a pleno funcionando el 20 o 22 de diciembre. Tú le das en el comunicado 20 de marzo, estamos 90 días atrasados. La refinería tuvo que parar el 4 de septiembre porque con la complejidad que te estoy transmitiendo, o que quiero hasta transmitirte a ti y a la audiencia de lo que es el trabajo de mantenimiento, para hacer todos esos trabajos hay que planificar con muchísima antelación los inventarios de producto que tiene que tener el país en determinado momento. Y los inventarios de producto producido por la refinería están en relación con los inventarios de petróleo que tiene que tener la refinería y las compras de importación que tiene que tener el país. Esa planificación del abastecimiento de crudo, además, se tiene que coordinar con la importación de productos terminados, previendo cuando la refinería va a dejar de operar y previendo el tiempo en el cual los inventarios que tú produjiste se acaban. Eso lleva muchos meses de antelación, y nosotros muchos meses de antelación antes teníamos ya, es la fecha del 4 de septiembre como la fecha en que tendría que haber empezado el paro de mantenimiento. Uh-huh. Durante los últimos meses, con el conflicto sindical que teníamos con FANCAP, bueno, las tareas previas al 4 de septiembre que se tenían que haber hecho en la refinería, al día de hoy aún no están terminadas, y esas tareas eran previas a empezar ciertos trabajos de mantenimiento. Eso genera un atraso, las tareas tenían que haber empezado a fines de junio, y empezaron muy lentamente ya a mediados de septiembre, o sea que ya había un atraso considerable. Y además, en enero, en las primeras semanas de enero, está la licencia de la construcción, que son 3 semanas de mucha inactividad para nosotros, y en el medio están las fiestas. Todo eso sumado hace que, bueno, la refinería paró el 4 de septiembre y va a volver a operar, va a empezar a producir en algunas partes a mediados de febrero y a totalidad seguramente en la segunda quincena de marzo. Uh-huh. Eso tiene un costo para el país, pero bueno, es un costo que ya está hundido, es un costo que ya el país ya incurrirá, esa pérdida de lucro cesante, esa pérdida de margen de refinación ya ocurrió. Lo bueno, lo positivo es que parados en el día de hoy y mirando para adelante, sabemos con certeza cuándo tendrían que trabajar, cuándo tendrían que terminar los trabajos que estamos encarando, y por lo tanto tenemos control sobre la planificación del mantenimiento que nos da certezas para la planificación de las próximas importaciones. Uh-huh. Yo recién decía, tenemos que importar crudo hasta cierto momento mientras la refinería está operando, y después tenemos que operar productos terminados. Pero si nosotros pensamos que la refinería va a arrancar el 20 de marzo, en realidad va a arrancar por el 15 de febrero. Va a terminar de arrancar las últimas unidades el 20 de marzo. Pero fijando ideas en cuándo tenemos que empezar a procesar crudo, el 15 de febrero nosotros tenemos que tener crudo disponible. Para eso tiene que haber llegado a mediados de enero, y para que llegue a mediados de enero lo tenemos que comprar en noviembre. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Y el día que nosotros tengamos el barco que trae petróleo al terminal del este, va a ir a unos tanques que hoy están recibiendo gasoil. Uh-huh. Entonces, teníamos que jugar con esas planificaciones vinculadas de tareas de mantenimiento, importación de productos derivados para que el país no se quede sin suministro, y ahora tenemos que empezar a pensar en cuándo vamos a restituir la producción, porque para restituir la producción se necesita materia prima, y la materia prima la tenemos que guardar en los mismos tanques que hoy estamos guardando gasoil. Es un poco traté de ser lo más sencillo posible en algo que es de una complejidad extrema, ¿no? Sin dudas. Stepanisic, usted califica este acuerdo como histórico, y le quería preguntar cuál es el alcance del mismo. Desde esta perspectiva, días pasados había trascendido que la empresa
estaba dispuesta o iría a pagar un bono de 65.000 pesos, esa era la cifra que se manejaba, si las tareas no excedían ciertos plazos de ejecución. ¿A qué se comprometió la empresa con sus trabajadores para poder llevar adelante estas tareas de parada técnica de la refinería? Todas las negociaciones suponen concesiones recíprocas y suponen compromisos, ¿sí? Lo histórico de este acuerdo es que varios sindicatos, FANCAP, SUNCA y UNTRA, se comprometen a no plantear conflictos sindicales sin antes haber pasado determinadas etapas de negociación muy bien regladas y muy bien establecidas en el acuerdo, que terminan en caso de que a nivel operativo no haya acuerdo, que a nivel de una reunión bipartita no haya acuerdo, que al cabo de una intervención, una primera intervención de la DINATRA no haya acuerdo, finalmente termina en una especie de conciliación final o en un veredicto final del Director Nacional de Trabajo. Uh-huh. Eso es muy importante porque obliga a las partes a un determinado diálogo en caso de que surja algo durante las tareas, que entendemos que inconvenientes pueden surgir muchos, pero nada que lleve a escalar a un conflicto. Por lo tanto, lo que nosotros hemos logrado entre todos es un clima muy ordenado para resolver conflictos y que baja enormemente la probabilidad de ocurrencia de un conflicto gremial durante la ejecución de las tareas. Por otro lado, lo que ANCAP ofreció y va a garantizar en las empresas contratistas y para los propios funcionarios de ANCAP es el pago de un bono si ello se cumple. Uh-huh. Es un bono que es alrededor de 600, 700 pesos por día efectivamente trabajado, y hay determinadas penalidades en caso de incumplimiento o de medidas gremiales, exceptuando obviamente medidas gremiales de carácter general o cosas que sean totalmente ajenas, como recién dije, una tormenta, por ejemplo, que afecten el cronograma y que sean totalmente ajenas a la voluntad de los trabajadores o de los contratistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el acuerdo que fue muy trabajoso, el acuerdo que tuvo como mayor inconveniente la relación entre ANCAP y FANCAP, cuando eso se desató, fue muy fácil llegar al acuerdo con los otros sindicatos, y bueno, digo, por primera vez estamos todos alineados, comprometidos explícitamente. Porque acá lo importante es que todas las partes sufrimos mucho, todos tuvieron costos, la sociedad uruguaya enfrentó costos muy importantes y podríamos haber sufrido costos mucho más importantes de no haber llegado a un acuerdo, porque generalmente cuando se llega a un acuerdo se mira el resumen final del acuerdo alcanzado. Sí. Y algunos podrán decir se concedió la paz sindical, y otros podrán decir y se le paga a los empleados para trabajar. Pero tenemos que entender que veníamos de una situación conflictiva insoluble. Sí, yo justamente sobre eso le quería preguntar a Stepanisic, porque ¿perdón? Le quería preguntar específicamente sobre eso, porque cuando surgió lo de la cifra, esos 65.000 pesos eventualmente cobrarían los trabajadores, porque además está en condicional, lo que mucha gente dijo es, bueno, se consiguió una paz a fuerza de dinero. Lo que pasa es que eso es simplificar algo mucho más complejo. Los derechos sindicales son irrenunciables, y los derechos sindicales, todos los que vivimos en una república, los tenemos que salvaguardar y proteger. El problema es que las sociedades muestran su madurez en cómo resuelven los conflictos, no en cómo hacen las cosas cuando las cosas funcionan bien. Y ANCAP y FANCAP venían inmersas en un conflicto muy profundo y bastante irreconciliable, al punto tal de que entre mayo y fines de junio hubo una instancia en el Ministerio de Trabajo, con la presencia del presidente del PIT-CNT, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, el director nacional de Trabajo, el subdirector nacional de Trabajo, el presidente del sindicato, la presidenta del sindicato de FANCAP, y el secretario general, el presidente de ANCAP, gerente general de ANCAP y un director de ANCAP,
y no llegamos a un acuerdo. Esa instancia fracasó. La instancia al más alto nivel posible fracasó para encontrar un acuerdo. Ese traspié es gravísimo desde el punto de vista de las relaciones institucionales, de las relaciones entre partes tan importantes como es una empresa tan importante como ANCAP, que es la empresa más importante desde el punto de vista industrial en el país, y un sindicato de esa empresa. El no haber llegado a un acuerdo es un fracaso horrible para todos. Uh-huh. Pero la situación arrancaba de ese estado, uh-huh, de que era irreconciliable. Bueno, lo que fue irreconciliable, en el mes de agosto se trabajó mucho, las partes cedieron, nosotros entendimos que cedimos lo que se podía ceder y no claudicamos en, por ejemplo, los descuentos por tiempos no trabajados o en descontar cosas, compensaciones que nunca antes en la vida se habían descontado y que fueron bastante dolorosas para los empleados. Pero una vez que se puso la relación en orden y que cada uno se ubicó en su rol, la empresa como dirigiendo el negocio y el sindicato respetando esas decisiones y el sindicato defendiendo los intereses de los trabajadores, se abrió la puerta para un acuerdo en el cual creo que el lunes pasado y el martes pasado, en las instancias que hubo, creo que todos salimos ampliamente satisfechos, mirando para adelante y ahorrándole gravísimas consecuencias y perjuicios económicos muy importantes en caso de que no hubiéramos llegado a un acuerdo. Porque el tema más importante cuando hay un conflicto es qué es lo que se evita cuando se logra un acuerdo. Y nosotros evitamos consecuencias catastróficas desde el punto de vista económico para ANCAP y para el país. Uh-huh. ¿En anteriores paradas técnicas ANCAP había dispuesto de bonos como esto? No, se ofreció en el 2017, no se logró un acuerdo y no se cumplió ninguno de los compromisos que se habían establecido como condiciones para ese bono. El bono no se llegó a aprobar. Sí ocurrió, sí hay antecedentes similares en la industria, en otras refinerías. En realidad el bono se paga por adelanto, por una sobreproductividad de la mano de obra en caso de adelanto de las fechas previstas en los cronogramas. En obras de significación como la construcción de una planta de celulosa en el país se aplicó exactamente el mismo bono. O sea, ya hay antecedentes tanto fuera de fronteras como dentro de fronteras de la aplicación de un bono de estas características. No es novedoso para ANCAP, pero no es novedoso en el mundo. Me quedarían algunas preguntas más sobre el proceso, pero bueno, tenemos que acortar el tiempo porque estamos un poco pasados, pero sí no me puedo quedar con esta pregunta en el tintero. Hoy es 27 de octubre, la semana que viene, ya el martes termina este mes. ¿Qué novedades en el tema del precio del combustible podemos ir calculando hacia el mes de noviembre? Hoy, teniendo en cuenta este proceso en el que se embarca ANCAP también, y además el precio internacional del crudo, también el tema del tipo de cambio, ¿qué podemos ver hacia noviembre? A ver, Francisco, estamos a horas que el Ministerio de Industria y el Poder Ejecutivo anuncien los precios que van a regir a partir de noviembre. No me quiero adelantar, no tengo conocimiento sobre la decisión final que se va a tomar. Lo que sí te puedo decir es que así como uno mira para atrás y ve que en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre hubo una subida en los precios internacionales, desde cierto momento en el mes de octubre, desde principios del mes de octubre, inmediatamente después del cálculo de la ORCEA del periodo anterior, hubo un desplome de los precios internacionales, un desplome muy importante, y después una recuperación. Pero lo que hemos visto, por lo menos en las últimas 2 semanas, es tanto a nivel del petróleo como a nivel de los derivados, como que una cierta estabilización en torno a un promedio, ¿sí? Los precios en Uruguay se fijan con el promedio diario de los precios durante un periodo que es de 30 días, que va del 26 del mes, en este caso del 26 de septiembre, hasta el 25 de octubre. Ese promedio de los precios de la gasolina y del gasoil en el Golfo de México es el que se utiliza como base para fijar los precios para el mes de noviembre. No tengo certeza de lo que pueda decir la
la Ursea. Entiendo que estamos en valores del orden de magnitud, puede ser hasta incluso un poquito por debajo del promedio del mes anterior, pero ahí empiezan a afectar exactamente los números que utilice la Ursea, los días que contabilice, el tipo de cambio en cada periodo y algunas otras variables internacionales como pueden ser los fletes, que también no es el determinante, pero cuando uno va a la sintonía fina, el costo de los fletes puede generar un empuje hacia arriba o hacia abajo. Si te tuviera que resumir, estamos en el orden de magnitud del mes anterior. No deberíamos tener una sorpresa muy grande a nivel general de los combustibles. Puede haber algo particular en alguno de los productos, pero vamos a esperar unas horas más que se expida quien se tiene que expedir, que es la Ursea, ¿no? Alejandro Stepanisic, presidente de ANCAP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al contrario, es un gusto, Francisco. Hasta pronto.